Hola a todas y todos, bienvenidos a este octavo conversatorio organizado por la campaña de Paola Romero. El tema, como habíamos anunciado, el tema de hoy día tiene que ver con la equidad de género, con el rol de la mujer en el actual proceso y en la nueva constitución. Para eso tenemos invitadas. eh, Hoy día está con nosotros Carolina Contreras. Ella es abogada, diplomada en Derecho de los Derechos Humanos de la Universidad Alberto Hurtado. Hola Carolina, ¿cómo estás? Hola, muy bien, Víctor. Muchas gracias por la invitación. Feliz de poder conversar de un tema tan relevante como la equidad de género y sobre todo en el rol que va a jugar la nueva constitución. Bienvenida. Nos acompaña también Carola Cárdenas. Ella también es abogada del Distrito 26. Hola Carola, ¿cómo estás? Hola Víctor, hola Paola y Carolina. Estoy encantada de estar hoy día en esta actividad con ustedes, en el contexto de todo lo que es el 8 de marzo y actividades relacionadas al Día Internacional de la Mujer. Yo siento que es parte de los mismos tipos de actividades. Bueno, yo también tengo un diplomado en Derechos Humanos y Mujeres específicamente, que es de la Universidad de Chile, y eso tenemos ahí bastante tema en común con Carolina, por lo que estoy viendo, del tema de tratados internacionales también, que a lo mejor podemos tocar tangencialmente en algún minuto de la conversación. Bienvenida Carola. Y por supuesto, Paola Romero del Distrito 12. Hola Paola, ¿cómo estás? Hola Víctor, hola a todos y a todos, ¿cómo están? Agradecerle a Carola y a Carolina por su presencia el día de hoy. Ellas son candidatas de independientes no neutrales, son unas candidatas muy aventajadas en temas de perspectiva de género y otros temas más, obviamente. Carolina va por el distrito 11, es una candidata del distrito 11, de acá de Peñalolén, y Carola, Inés Carola, va por el distrito 26. Ya que eso nos faltó decir para que aquellas personas que nos estén escuchando y tienen conocido en esos distritos para que vean el tipo y el nivel de candidatas que tenemos en este conversatorio el día de hoy. Agradecerles por supuesto que hayan dejado sus actividades de campaña para estar instruyendo un tema que para nosotros igual es importante, así que agradecida por eso y te doy el pase, Víctor, para que comience. Sí, permítanme el atrevimiento, digamos, de introducir el tema hoy día, pero muy brevemente, solo para contextualizar algunas cosas y a lo mejor dar una base, digamos, un punto de partida respecto de algunos lineamientos de la campaña de los independientes no neutrales. Solo quiero observar un par de ideas. ¿Ah? Hoy día probablemente nadie podría discutir que hay una necesidad imperiosa de establecer condiciones eh, que permitan superar barreras sociales, culturales que han mantenido a las mujeres en general al margen de espacios de poder. Hay brechas de género que hay que superar, que hay que ni siquiera cortar, sino que directamente eliminar. Creo que hay que ir por eso, ¿no? Y dentro de los planteamientos está apuntar a democracia de género, incorporar un enfoque de género en la Constitución, tal que todo el ordenamiento jurídico vaya adecuándose a una perspectiva de género. Dentro de los derechos, o dentro de las cosas más concretas que se están proponiendo, tiene que ver con cuestiones de autonomía. Pareciera ser que la mujer no ha tenido total autonomía en el transcurso de nuestra historia reciente incluso. Autonomía política, económica, física, ¿no? Y género también, incluyendo a personas, no solo hombres y mujeres, sino que también la diversidad sexual. Debiesen considerar incorporar derechos como vivir una vida libre de violencia, aunque parezca cavernario que haya que consagrar un derecho de este tipo, pero, pero convendría establecer vivir una vida libre de violencia, igualdad salarial, el acceso al cuidado sanitario, la democracia paritaria y proporcional, que distribuya en igualdad de condiciones espacios de poder, pero no solo en lo público, sino que en lo público y lo privado también. Creo que estaríamos de acuerdo en que hay que intervenir respecto de eso. Solo para contextualizar, hay montones de estadísticas que uno podría no citar para
incorporar el debate. Y preparando esto, encontré un par que me llamaron mucho la atención, que no las había escuchado. Una de la comunidad mujer, donde hicieron un estudio muy interesante, donde le ponían números a lo que hacen las mujeres respecto del cuidado en la casa y el cuidado cuidado no remunerado y los quehaceres domésticos. Y le pusieron números. ¿Ah? Y llegaron a la conclusión de que si esto se cuantificara, el aporte que hacen las mujeres equivaldría a nada menos que el 22% del Producto Interno Bruto. 22% del Producto Interno Bruto. Es brutal. Es increíble. ¿No? Y es una cuestión que está absolutamente invisibilizada. Otra cifra que tiene que ver con el del INE del 2018, con el ingreso promedio de las personas ocupadas y las brechas. En el 2018 el ingreso promedio mensual en hombres es 652.000 pesos, en mujeres 474.000 pesos. Hay una diferencia de 27%. Y es una serie que se ha mantenido a lo largo del tiempo. Y eso en general. Pero hay otra, y la última, digamos, que también es interesante, tiene que ver con la proporción de mujeres que ocupan cargos de gerente general en las empresas. En todas las empresas, sin desagregarlo, ¿no? En todas las empresas. Y en datos a 2017 también del INE, los hombres ocupan los cargos de gerencia general en una proporción del 70% y las mujeres en una proporción del 30%. ¿Ah? Hay muchas más cifras, digamos, que van a ir dando cuenta de esto. Sí, esto es solo para introducir. Pero probablemente todas apuntan al mismo problema. Partamos. ¿Quién quiere partir, digamos, exponiendo sus ideas al respecto? Voy a comenzar yo como siempre Paola. y después vamos dando el paso a las abogadas expertas. Cuando en realidad hablamos de perspectiva de género, nosotros lo que hacemos es, primero que todo, hacer un análisis respecto a la historia. Respecto a la historia, los espacios de poder, del poder, de lo público, siempre ha sido, desde el siglo V a.C., entregado finalmente las decisiones de lo público, estaban entregados al espacio del hombre. Entonces, cuando nosotros queremos hablar de perspectiva de género, queremos en el fondo incorporar esta otra mirada que se ha dejado segregada históricamente, no solamente en nuestro país, sino que en todo el mundo. Históricamente se ha dejado segregada la mirada de la mujer con un espacio más bien en lo privado y no en lo público. De alguna manera, esta mirada nueva de la mujer debe ser incorporado no solamente en la Constitución, sino que en las políticas públicas. Es una relación que se debe dar a nivel de sociedad en general. Porque en el fondo aquí no es que nosotros queramos incorporar derechos de las mujeres en una Constitución, sino que es incluir, involucrar a aquel grupo de personas que ha estado sumamente invisibilizados durante la historia en este nuevo pacto social, en esta nueva construcción conjunta que uno tiene que hacer en la sociedad. El hombre también se le ha restado ciertos aspectos desde lo privado, en cuanto, por ejemplo, a la crianza, eso se ha dejado siempre como para el lado femenino, al lado de la mujer, digamos. Y a la mujer se le ha privado del espacio público, político, para dejarle justamente al cuidado de las familias, la educación de los hijos, el cuidado de los adultos mayores, de las personas que están en su entorno. Esto ya ha cambiado, esto ya no tiene por qué ser así. Hemos visto invisibilizada a la mujer en los espacios políticos, en los espacios públicos, y es momento de que nosotros, el nuevo cuerpo normativo que nos va a regir, incorpore esta perspectiva de género no como solamente la mujer o el hombre, sino que en el fondo que sea una mirada conjunta que haga mejor a la sociedad actual, incorporando las políticas públicas, incorporar todas las miradas de aquellos que hemos estado por cultura invisibilizados finalmente. Eso es más o menos lo que uno tiende a entender por perspectiva de género. No es que aquí nosotros queramos hacer una constitución feminista, no, sino que en el fondo es incorporar una realidad que los hombres no conocen. Y no lo conocen no porque no quieran, sino que porque estructuralmente siempre hemos sido marcados con roles distintos. Algunos, bueno, lo quieren, obviamente, pero
en la generalidad, hemos sido educados de una manera culturalmente que los hombres se cargan de ciertos temas y las mujeres de otros temas. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que buscar esta nueva mirada, este nuevo pacto social y que en el fondo esta perspectiva de género sea bastante transversal en todo el tipo de materia. Ahí vamos a ir desarrollando los temas con Carola y Carolina, de qué tipo de materia nosotros esperamos que exista perspectiva de género respecto a la Constitución. Eso es como para efectuar una introducción al tema. Ahí las tenemos. Perfecto. Si me permite, Carolina, para continuar. Por supuesto. Ya, yo quería retomar ahí desde lo que planteaba Paola, el tema de cómo se plantea, ¿cierto?, esta perspectiva de género en un documento, cómo se plasma en un instrumento escrito. Nosotros, la democracia, el estado en el que queremos vivir, se supone que es un estado participativo, democrático, donde se integren a distintos factores o elementos de una sociedad, distintos tipos de individuos que la conforman, ¿cierto? Y eso lo conformamos entonces desde una estructura de una normativa que nos dice qué es lo que nosotros aceptamos y qué es lo que no aceptamos, cuál es nuestro marco, ¿cierto? Nuestra casa jurídica, que en este caso sería la Constitución. Y estos principios no son solamente principios abstractos, no son solamente principios teóricos, estos principios también tienen que estar, se tienen que mostrar en la forma como está constituida y cómo están construidas las instituciones. Por eso es que es tan importante, es tan simbólico e histórico el hecho de que nosotros tengamos el día de hoy la posibilidad de tener una constitución paritaria, que vamos a tener efectivamente mujeres en la elaboración de la Carta Magna. Eso es un hito y yo les cuento que tengo colegas en el resto de Latinoamérica que nos están mirando con gran admiración y hasta con un poquito de envidia, porque de verdad que estamos viviendo un proceso único en Chile y es un logro de muchas de las que nos precedieron, porque tenemos que recordar también que todo esto es un proceso de concadenación de logros históricos, que en algún minuto las mujeres tuvimos que pelear por el derecho a votar, no teníamos derecho a votar y hubo un gran movimiento social en todo el mundo para poder lograr votar y ejercer el derecho a voto. Entonces hoy día nos parece como que nos queda tanto por hacer, pero también miremos hacia atrás y veamos todo lo que hemos avanzado mucho y efectivamente todavía tenemos muchos logros pendientes, tenemos muchos desafíos pendientes, pero qué bien lo hemos hecho hasta ahora también. Debemos reconocérnoslo a nosotras y a las que estuvieron antes de nosotras, a las activistas, a Elena Cafarena en Chile y a muchas tantas otras que seguramente se nos van a quedar en el tintero, pero que hicieron lo posible para que nosotros hoy día, por un lado, muchas mujeres que pueden estar viendo este video tengan el derecho a votar y ojalá que lo ejerzan, que no se queden con el comentario, con la idea o con el like en alguna publicación y que efectivamente ejerzan su derecho a voto activamente el día 11 de abril. Bueno, yo me sumo a las palabras de Paola y Carola. Creo que esto hay un hito histórico, hay una deuda histórica. Sin embargo, creo que es un desde. Tenemos una enorme tarea. Las personas, miren, ya me siento constituyente, estoy hablando desde el sillón de la que redacta la Constitución. Vamos a tener una enorme tarea porque no basta con que hayan paridad en la constituyente. ¿Por qué? Porque en el mundo somos 50% hombres, 50% mujeres y no somos un mundo igualitario, es un mundo tremendamente machista. El país también. Entonces, una vez que salgan elegidos los constituyentes, tenemos que ver quién de esos constituyentes tiene una agenda de género. ¿Cómo se debería traspasar esta agenda de género a la convención siendo concreta? En lo personal yo creo que tiene que haber paridad. ¿Y a qué me refiero con paridad? Me refiero con paridad en los cargos que ostenten poder. Como bien decía Paola, si bien las mujeres ya estamos participando, se nos ha aprobado en los casos de toma de decisiones. Entonces cuando dicen, no, pero si participan mujeres, ok, pero ¿desde qué espacio? ¿Desde el espacio de la asociada o la socia? ¿Desde el espacio del ayudante de cocina o del chef? Como que los espacios de poder de toma de decisiones han sido reservados para hombres, y no está mal que estén los hombres, pero también existen muchas mujeres que pueden participar de su espacio de poder
y ahora toca que las mujeres lo hagan. Creo que la forma de asegurarlo sería una constitución que establezca la paridad en los estamentos, tanto públicos como en instituciones que tengan que ver con toma de decisiones. ¿A qué voy? Una Corte Suprema paritaria, por ejemplo. No me imagino por qué no puedan haber instituciones estatales paritarias. Creo que de esa forma las decisiones que se tomen van a tener perspectiva de género, porque no solamente basta con leerse un libro, ¿no? Sino que también hay una perspectiva que tenemos las mujeres que podemos aportar en esto. Hay un ejemplo súper reciente que fue cuando se habla de la reactivación económica. Por suerte se invita, y digo por suerte porque no siempre está tan claro, se invita a mujeres a esa mesa sobre cómo reactivar la economía y se pensó mucho, miren, vamos a revitalizar la construcción. Y por suerte las mujeres que estaban en esa mesa dicen, bueno, ¿qué pasa con las mujeres? Porque el rubro de la construcción es eminentemente más masculino. Y ahí en la mesa dijeron, oh, verdad, también tenemos que ver cómo reactivamos la economía desde que las mujeres están perdiendo el trabajo por el tema del COVID ahora, que están quedándose en la casa. Entonces, eso demuestra la importancia que existen en este espacio de toma de decisión mujeres, que haya paridad en los estamentos. Gracias. Quiero hacerle les voy a plantear unas preguntas para motivar la conversación, pero no se asusten, son cosas sencillas. Lo primero es si ustedes consideran que hay una vinculación entre el modelo neoliberal y un sistema que en general tiende a oprimir a las minorías, entre ellas las mujeres. ¿No? Si ven alguna relación en eso, y si creen que hay, desde el cambio, digamos, de un Estado neoliberal o de un Estado subsidiario a uno solidario, podría verse alguna perspectiva de solución al problema. La segunda pregunta que les quiero hacer es si ustedes tienen la percepción, y en esto me pueden rebatir, si tienen la percepción que en general en la discusión que ha precedido la Constitución y en este tiempo las mujeres en general han estado orientadas a discutir respecto de derechos y no a la parte orgánica, y no a la parte de la distribución de poder, donde uno pudiese tener la percepción que todavía es una especie de coto reservado a los hombres. No sé si tienen la misma percepción o no. Otra pregunta, que también se las hago para motivar la conversación, es si ustedes creen que la creación de un defensor del pueblo pudiese ayudar también a visibilizar o a generar soluciones respecto de temas de equidad de género. La creación del defensor del pueblo parece que es un tema que está más o menos, o que transversalmente tiene cierta aceptación, entonces probablemente esperemos, digamos, que se consagre en la Constitución. Y un par de preguntas más. El artículo 1 de la Constitución termina en una frase. Dice que el Estado debe asegurar el derecho a todas las personas a participar en igualdad de oportunidades en la vida nacional. Y todas las personas son, uno pudiese entender, hombres y mujeres. Y aquí les pregunto, ¿cómo hacemos para que estos principios que se proponen consagrar no queden como una especie de letra muerta como esta declaración que aparece en este artículo? Que el Estado debe velar porque todas las personas participen en igualdad de oportunidades a la vida nacional. Y la última pregunta, que también se las dejo, tiene que ver con lo que decía Carolina. Pareciera que fuese más fácil que los órganos del Estado colegiados sean paritarios. ¿Ah? Uno pudiese pensar en la Corte Suprema, en el Tribunal Constitucional, el Consejo del Banco Central, qué sé yo. ¿Podría hacerse lo mismo con los directorios de las sociedades anónimas? Les dejo esas preguntas ahí para conversar. ¿Quién quiere? Paola, ¿quieres partir tú? Bueno, en relación a la primera pregunta, claramente el Estado subsidiario que tenemos en este momento, Estado pequeñito que deja en el mercado ciertos temas, lo que genera es una brecha enorme, lo que genera es un abandono a las clases más vulnerables, y dentro de ellas está la mujer. Por lo tanto, claramente que en la medida que nosotros cambiemos este Estado pequeño, no va en ayuda de los grupos más vulnerables, mujeres,
gente que está en extrema, en situaciones de riesgo. Si no hacemos este cambio de modelo, lo más probable es que nos mantengamos en la misma dinámica. Seguir abandonando, seguir vulnerando derechos de personas invisibilizadas. Por lo tanto, este cambio de un Estado subsidiario, como es actualmente, que deja al mercado los grandes temas en el ámbito de los derechos sociales, al no cambiarlo a un Estado social democrático de derechos, no hacemos que el Estado tome parte importante respecto a los temas que realmente la gente más vulnerada necesita. ¿Ya? Por ese lado, yo creo que sí existe una relación de todas maneras. En cuanto a que si mi percepción está la segunda, aparentemente los temas están concentrados respecto a los derechos para las mujeres y las cuestiones orgánicas hacia los hombres. Mira, la verdad es que se ve así, pero en lo personal, uno de mis grandes pilares de esta campaña es justamente lo que es la democracia participativa. Y justamente yo lo que quiero ahí, en el fondo del poder, yo me meto en el área del poder, que en el fondo es el área de alguna forma entregada hacia lo masculino, hacia el hombre. Yo lo que quiero es que exista una democracia participativa, no una democracia representativa inicialmente, o sea, debe ser complementada con una democracia participativa en donde la ciudadanía juegue un rol preponderante, ya sea a través de iniciativas de ley, ya sea a través de calificación de autoridades, revocación de mandatos, en donde las mujeres podamos tener también un rol importante de participación deliberativa. He visto varias mujeres que estamos dentro del ámbito más de lo masculino, pero sí existe una sensación de que efectivamente lo que son los derechos sociales o los derechos humanos están como ligados hacia los femeninos. La verdad es que estamos tratando de quebrar esa forma de ver las cosas, porque en realidad no debería ser así. En cuanto a que exista la Defensoría del Pueblo, si esto ayudaría a la defensa de la igualdad de género, yo creo que sí, de todas maneras. A mí me encantaría que existiera una institución que tomara realmente la defensa no solamente, por ejemplo, medioambiental, de consumidor, viera el tema de salud, por ejemplo, y claramente todo lo que tenga que ver con igualdad de género. Yo creo que potenciaríamos ahí ciertos derechos que a lo mejor las políticas públicas o no las están normando de la manera adecuada o normándolas están abusando de cierto poder. Y la última pregunta, si los órganos del Estado, me parece que era, si me parece que fueran paritarios los órganos colegiados, yo creo que, o sea, los órganos públicos colegiados de todas maneras y respecto a la sociedad anónima, ¿por qué no? O sea, nosotros lo que buscamos es que esta perspectiva de género no solamente se plasme en lo público, sino que también en lo privado. Creo que ahí respondí más o menos lo que tú indicaste, no sé, compañera. ¿Puedo seguir yo ahora? Dale, gracias, Carlos. A ver, respecto sí, el hecho de tener un sistema neoliberal influyó en que las mujeres estemos más atrás en la fila, absolutamente. ¿Qué pasa? Cuando tenemos un Estado subsidiario, donde es el privado el que compite y no está regulado, ¿qué pasa? Que tienes un mismo puesto de trabajo y a un hombre le pagas 500 y a una mujer le pagas 100. ¿Qué pasa con eso después? Que cuando llega el momento de estar en la casa y alguien se tiene que quedar con los niños, el hombre dice, oye, entre tu sueldo y el mío, mejor tú quédate en la casa porque solamente perdemos 100 versus los 500 míos. Entonces ahí vemos cómo ese modelo sí influye, porque muchas personas dicen, oye, pero tiene que ver una cosa con la otra. Tiene que ver porque va golpeando las distintas esferas que vamos teniendo, o las mujeres cuando queremos postular a un puesto de poder te preguntan, bueno, usted está en edad fértil, tiene hijos, ya los tuvo, los va a tener, ¿qué edad tienen? Entonces vamos teniendo esas barreras y vas queriendo contratar a mujeres o por menos sueldo, o si las o prefieres no contratarlas porque eso no está regulado, porque esto de que el mercado se regule solo tiene lamentablemente incentivos perversos. Yo creo que hay esferas donde está perfecto la economía neoliberal,
pero hay otras esferas donde no funciona y la Constitución tiene que regularlo. Entonces, las mujeres nos vamos quedando atrás porque fue la política mercantil la que se fijó, y también porque se va invisibilizando. Hay un libro que se llama ¿Quién le hacía la cena a Adam Smith? Adam Smith, este tremendo economista, porque de nuevo el tipo podía armar todo su teoría, pero claro, llegaba a la casa y alguien le servía la cena, y él decía, bueno, yo puedo comer gracias al cervecero, gracias al panadero, y era como, gracias a tu mamá con la que viste toda la vida, nunca se casó. Y alguien hacía las cosas dentro de la mesa. Y como bien decía Víctor, sí, este estudio Comunidad Mujer que demuestra cómo si llevamos a dinero la cantidad de plata que sostienen las mujeres de trabajo doméstico, cuidadoras en general, porque también hay hombres que lo hacen, es casi el 22% del PIB. Entonces se influye esto, y por eso yo creo que una de nuestras banderas tiene que ser que sea reconocido el trabajo doméstico, el trabajo cuidado como un trabajo al que debería pagarse, porque en verdad se está ahorrando mucho recurso en eso. Respecto de los espacios, de ciertas discusiones, efectivamente hay más mujeres, pero es porque se invita a más hombres. O sea que las mujeres nos invitan a hablar como de derechos de salud, vivienda, género, aunque yo debo decir que me han invitado a hablar sobre derecho minero, lo cual agradezco enormemente, por esta falacia de que no hay mujeres que puedan hablar de un tema. Sí las hay, y hay muchas y están dispuestas a hacerlo. Lo que pasa es que, claro, uno lo invisibiliza y es como, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? Porque yo también, hay gente que te dice, oye, pero claramente los hombres son más inteligentes que las mujeres porque hay mucho más premio Nobel de Economía masculino que femenino. Bueno, si encuentras que en alguna universidad que en el 1900 haya admitido mujeres, me avisas y ahí después conversamos de por qué hay más premios Nobel masculinos que femeninos. O sea, esto es causa-consecuencia, no la razón. Sobre el defensor del pueblo, que preguntaba también Víctor, yo creo que ayuda, pero va a ayudar a que se ejerzan derechos sociales en general, a menos que lo tengamos con una perspectiva de género. Yo creo que siempre es bueno que existe este defensor del pueblo, porque tiene que ver con derechos colectivos, ¿no? Tenemos un CERNAC que lamentablemente le quitaron los dientes la última vez, entonces es bueno que exista un defensor del pueblo que se establezca como este órgano anexo al Estado y que no dependa del Estado como la Defensoría de la Niñez, que no tiene que ver con el político de turno, sino que es, paralelo. Y para no quitarle tiempo a la Carola, el último, que existan mujeres en los órganos privados, sí. Yo soy una defensora de las cuotas. Mucha gente dice, oye, pero las mujeres tienen que llegar a los espacios por mérito, no por cuota. Bueno, llevamos años esperando que se nos dé ese mérito que no ha existido, entonces creo que las cuotas demostraron que existen mujeres, el valor que tenemos. Entonces yo creo que en órganos como por ejemplo la empresa privada, una sociedad anónima, que existan cuotas, y yo sé que las empresas están haciéndolo cada vez más, están integrando en sus directorios a mujeres, ven el valor de tener a mujeres dentro, ven la cantidad de talentos que se pierden por no tenerlas. Entonces, una defensora de las cuotas, creo que las cuotas lo que hace es acelerar procesos que si no fuera de otra forma, en la Constitución del 2072, quizás a lo mejor tal vez tendríamos a mujeres en lugares de toma de decisiones, pero es la única forma de acelerar un poco la discusión. Eso por mi parte. Muy bien. Bueno, en realidad coincidimos en bastantes temas. Yo voy a tratar de no repetir y aportar como algo distinto a lo que ustedes ya dijeron para no repetir las mismas cosas. Con respecto al tema de la paridad en instituciones públicas, coincido con Carolina y con Paola, tiene que ser inducida, tiene que haber una estructura de base que imponga un poco eso, porque si no nos encontramos con este retraso, digamos, que desfasa el avance de las mujeres. Yo no sé si a todas les llamó tanto la atención como a mí, pero cuando fui a jurar a la Corte Suprema y vi el listado en la pared, escrito en el metal ahí, que estaban, no me acuerdo si era tallado en metal o en madera, pero estaban todos los nombres de los presidentes de la Corte Suprema de Chile desde que se creó hasta el día que yo estaba jurando en la Corte Suprema, y eran todos varones.
Y a mí de verdad que me impactó ver eso. Yo no me lo sospechaba, digamos, no pensé que era tan sesgado. Para mí realmente tuvo un impacto emocional. Fue nombrada, no tenía, ese es el problema del baño, porque no tenía que ir a otro baño, porque no habían baños para mujeres en la Corte Suprema, porque no estaba pensado. No sé si te acordáis de cuando salió la primera mujer integrante de la Corte Suprema, porque claro, estaba tal estructura que como obvio que no, pues era como... Perdona que me interrumpí, pero no podía dejar de hacer ese comentario. Sí, es que de verdad que genera eso. O sea, aunque tú lo sepas teóricamente, es distinto cuando es visible. El otro día yo compartí un video igual donde aparecían como estados o lugares donde se toman decisiones, congresos, seminarios, etcétera, en distintos lugares del mundo, y se desagregaban los hombres y quedaban solas las mujeres y quedaba prácticamente vacío y quedaban como 3 mujeres sueltas por ahí dando vueltas. Entonces el impacto visual es demasiado potente. Bueno, eso me pasó a mí con el letrero en la corte, aunque tú sepas que en realidad no sé qué, pero cuando ya cuantificas y visualizas es de alto impacto, digamos. Entonces sí, yo creo que sí, el techo de cristal es una cuestión que es más que teórica, existe no solamente a nivel de instituciones públicas, también en los espacios privados. En las empresas las mujeres tienen que pelear demasiado por tener un espacio y tampoco es la idea, como decía Paola Romero, que haya una masculinización de la mujer para ocupar un espacio, porque tampoco se trata de eso, que no nos veamos forzadas a un rol demasiado estereotipado que no nos calza, porque podemos ejercerlo desde nuestro rol femenino, desde nuestra feminidad. No tiene por qué no ser así, no tenemos por qué ser forzadas a una postura o a un molde, digamos, que nos sale forzado. Yo no soy partidaria de eso. Yo me recuerdo en los primeros años de mi carrera, cuando trabajé en la Defensoría Penal Pública, me tocaba ir a visitar las cárceles, por ejemplo. Yo me acuerdo que iba así, pero absolutamente ascética, iba con el pelo súper corto, que me vea lo menos femenina posible, porque de verdad que sentía que el espacio para las mujeres era muy hostil y para una abogada mujer era muy hostil. Entonces era una sobreadaptación tremenda desde la imagen para llegar a un lugar, el tono del maquillaje que sea muy bajo, el pelo muy tomado, el cuello hasta acá, un montón de cosas. Entonces después, claro, tú te das cuenta, como decía Paola también, que en realidad son cuestiones que no son inocuas, porque sí van afectando la vida y que te van dejando como fuera de a lo mejor un patrón que tú quieres vivir distinto, ¿te fijas? Entonces, por ejemplo, en mi caso también, ¿qué otra cosa recuerdo yo como icónica que hice yo en la ciudad de Castro, que es chiquitita, cuando llegué a instalar mi oficina por primera vez? Yo fui la primera abogada que escribió abogada en el letrero con A. Y fue súper llamativo porque todavía estaba así como en discusión en la Corte Suprema si se podía poner. Después apareció que ya en el diploma de título escribían abogada con A, pero en el mío todavía dice abogado, el que me entregaron a mí en la Suprema. Claro, entonces las palabras sí que importan, ¿cierto? Entonces la Constitución y la forma de redacción de la Constitución también importa, porque el lenguaje igual va construyendo realidad, ¿cierto? Es importante. Yo estaba acá viendo ahora recién, cuando estaba citando Víctor el primer artículo de la Constitución, y claro que se refiere, por ejemplo, dice: es deber del Estado resguardar la seguridad nacional, la protección a la población y la familia, propender al fortalecimiento de esta, promover la integración armónica de todos los sectores de la nación y asegurar el derecho de las personas a participar con igualdad de oportunidades en la vida nacional. Trata de ser neutro, ¿cierto? Pero en esa búsqueda de lo neutro, como que de repente dejamos mucho demasiado fuera. Y eso es lo que vamos a tener que trabajar. Yo también me estoy poniendo ya en la convención con Carolina, eso es lo que vamos a tener que trabajar, que el vocabulario tenga el contenido lo más inclusivo posible. Perfecto. Oye, y una cosa que quiero decir, así como cuando la gente habla de grupos vulnerados, habla como las minorías, ¿no? Las minorías, pero las mujeres no somos minorías, somos un grupo históricamente vulnerado, pero no somos minoría. Entonces también eso, cuando hablemos de las mujeres, no como minoría. Tiene razón. Y yo lo dije. Somos más del 50% y sí somos claro, efectivamente las minorías étnicamente son minorías, porque son minorías étnicas, pueden haber minorías raciales, pero las mujeres somos un grupo vulnerado igual que ellos, pero no por ser minoría, sino que por la historia.
lo dije, digamos, porque en lo teórico yo estoy muy de acuerdo con ustedes, pero en lo práctico estoy haciendo una transición, digamos, que me cuesta. ¿Ah? Y no, yo soy profesor Rosa para mis cosas, como que me voy enseñando, como que Así vamos, que vamos. agradezco la corrección, digamos, pero tengan un poco de paciencia. Ahora, Sí, es interesante lo que ustedes dicen y El partido. les quiero proponer que, o cómo lo hacemos para todas estas ideas, bajarlas un poco a lo cotidiano. Y entre lo que conversaba, me acordé de algunos casos donde además, digamos, todo esto que estamos hablando de ser mujer también se cruza con otras cosas. Se cruza con a lo mejor pertenecer a un pueblo originario, a lo mejor ser pobre, a lo mejor ser delincuente. Y me acordé ¿se acuerdan de la Lorenza Cayuán? La que finalmente parió en Grillá, que era Sí, claro. mapuche, ¿se acuerdan? O de repente estoy ligado a los migrantes y me acuerdo del caso de Joan Florville también, la haitiana que no podía comunicarse y que en definitiva le quitan el bebé, no sé si se acuerdan. Cuestiones que parece que pasan entre otras cosas, por ser mujer. ¿Cómo bajamos todas estas ideas que bueno, ustedes están proponiendo a la mira, vida cotidiana a la vida cotidiana de las personas? ¿Cómo bajamos de la constitución al día a día? yo creo que el diagnóstico acá es la desigualdad que tenemos las mujeres desde que nacemos. Y sufrimos violencia estructuralmente, sufrimos violencia institucional, sufrimos violencia en lo político, en lo económico, en lo físico, en el trabajo, en esta exclusión social que tú hablas recién de personas que están menos visibles aún. O sea, ahí hay un doble maltrato por el hecho de ser pobre o por el hecho de ser, en este caso, un inmigrante, y además estar en una condición de vulnerabilidad. Entonces, de verdad que esta desigualdad que hay que ir resolviéndola de alguna manera, y esto tiene en la nueva constitución estas brechas de género que existen. Tenemos que darle solución estableciendo, yo creo, ciertos principios concretos en la Constitución. Algo ya la diputada, ¿cómo se llama? La candidata ya han señalado. Yo creo que es súper importante que de alguna manera nosotros vayamos estableciendo principios, por ejemplo, como el del cuidado, que sea lo que decía la Carolina, el cuidado que sea reconocido, el cuidado de la familia, y que se reconozca ese trabajo doméstico finalmente. El principio, por ejemplo, para disminuir la desigualdad, establecer la igualdad sustantiva, no solamente que diga la nueva constitución que somos iguales, sino que exista un mandato al Estado para que se haga cargo también de corregir todas estas desigualdades que existen. Con acciones afirmativas, el Estado debe tener un mandato claro respecto a la desigualdad laboral, a la desigualdad en el trabajo doméstico, y debe ir transformándolo en algo real, en algo concreto. Yo le contaba, bueno, respecto a las ideas que tú quieres que bajemos, yo le contaba inicialmente en la conversación que yo, como cualquier ciudadana que sufrió violencia, una mujer que sufrió violencia durante su vida, sí, hasta antes de este proceso, en realidad, yo había normalizado muchas de las conductas que de alguna manera se ejercían por otras personas hacia mí, normalizándolo y no entendiendo esta perspectiva de género, no entendiendo lo vulnerable que estaba haciendo en el momento. Yo creo que muchas personas se encuentran en esa misma situación en la actualidad. Muchas personas no se dan cuenta porque la estructura de alguna manera ha sido criarnos bajo esa misma lógica, la lógica del maltrato, de la violencia verbal, de la violencia en la vivienda, de la violencia en lo salarial, en los espacios políticos, de no poder nosotros involucrarnos de forma abierta como lo hacen los hombres. Entonces, yo creo que tenemos, en la práctica tenemos muchas cosas que hemos ido normalizando, muchas temáticas que hemos ido normalizando, y en este momento tenemos que decir basta a través de establecer ciertos principios concretos en la Constitución con perspectiva de género, y que no solamente va a abarcar a mujeres, sino que en general.
Eso por mi lado. Caro, no sé si quieres partir tú, yo partí recién. Bueno, yo quería poner así una pincelada de este tema, porque tampoco lo quiero hacer como muy específico, como de abogados, como es lo que estábamos conversando previo pero quería también señalar que están los tratados internacionales que especifican aspectos de protección de derechos, y también hay varios que tienen que ver con el tema de género, así como que la que es muy como usada, digamos, y comentada y reseñada en aspectos de familia, que es la Convención de los Derechos del Niño. También existen tratados internacionales que inducen a los estados partes a incorporar la perspectiva de género transversalmente en sus políticas públicas. Está la Convención para eliminar todas las formas de violencia contra la mujer, la Convención de Belén do Pará, la CEDAW, y esas convenciones, según el actual artículo 5º, inciso 2 de la Constitución Política, tienen valor en Chile y están vigentes y pueden ser aplicadas. Entonces es importante igual el tema de la difusión, porque en la medida que tengamos una ley, pero que es una ley que es poco conocida, que no se usa mucho, que los colegas tampoco la citan mucho, etcétera, etcétera, nos quedamos como con un poco de letra muy bonita escrita, ¿cierto? Y que no tiene como vida, no está palpable en la realidad nacional. Yo quería leer súper cortito un artículo acá de la Convención que dice, por ejemplo, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, en su artículo 5º, dice: los Estados partes tomarán todas las medidas apropiadas para a. modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres con miras a alcanzar la eliminación de los prejuicios y las prácticas consuetudinarias de cualquier otra índole que estén basados en la idea de inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o en funciones estereotipadas de hombres y mujeres. Eso ya existe, es ley y tiene vigencia en Chile, es una obligación para el Estado chileno. Entonces, qué importante también que nosotros, en nuestro rol social como abogados, hagamos esta bajada, como decíamos, y que vayamos internalizando también estos conceptos en el quehacer del día a día, en el quehacer profesional y también en nuestros ámbitos más íntimos, más cercanos, porque en el fondo así vamos construyendo una sociedad más consciente, digamos, de los temas de género, que en el fondo de una u otra manera nos afectan indirectamente. Como bien decíamos, a los hombres no necesariamente les resulta solamente una gama de privilegios, también hay un montón de parcelas de cosas que han perdido ellos por un estereotipo demasiado sesgado de roles de género. Exacto. Bueno, yo absolutamente comparto con lo que dice Paola y Carola. Y las personas a veces pensamos que la Constitución es muy lejano y esto como que importa cambiar la Constitución, en qué me va a afectar a mí. Y si bien es cierto, la Constitución no es como sacar como un decreto que puede ser muy rápido, como una ordenanza administrativa de la municipalidad o una ley, tiene efectos súper concretos. Para señalar algo específico que tiene que ver con el género, que es lo que nos convoca, ayer, o anteayer ya fue, el CERVEL dijo que tú como gastos de campaña puedes poner el cuidado, que las labores de cuidado que se ejercen para que tú hagas campaña. Para las personas que no saben, no están viendo, el CERVEL a uno le devuelve ciertos gastos de campaña, no sé, invento, publicidad en Facebook, las típicas palomitas, y ahora incluyó estos gastos en cuidado. Yo creo que si no tuviéramos una convención paritaria de 50% hombre, 50% mujer, a lo mejor esto no habría sido tema. Y cuando se modifica la Constitución y se dice que va a ser una Constitución paritaria, se dice, bueno, si van a haber mujeres que son las que tienen que generar el cuidado de los hijos haciendo campaña, debería considerarse como cuidado de campaña. Y también, como decía Carola, por supuesto que beneficia a hombres que también tienen hijos a cargo, que también recordemos que si bien son la mayoría de las mujeres las que tienen cuidado de los hijos, también hay hombres que lo tienen, se otorga este beneficio. Entonces, vemos cómo tiene una bajada súper concreta, algo que se proclamó en la Constitución. Entonces, sí tiene repercusión. No es que se instale la norma la sacó el CERVEL, no la Constitución. La Constitución solamente estableció una convención constituyente paritaria, pero se van creando políticas públicas de acuerdo a eso. Por eso es la importancia de tenerlo consagrado constitucionalmente.
Qué importante ahí señalar también que evidentemente eso fue, o no sé si tan evidentemente, pero ese fue un logro de las candidatas, porque las candidatas solicitaron que eso fuese incorporado y se considerara. Claro, pues hubieran sido 3 de 150, los 155 hubieran sido de invento, 5 candidatas versus la mitad de 100, o sea, ellas representaban a la mitad de 155, entonces vamos teniendo logros, creo yo, y agradecerle a esas mujeres que hicieron esa petición, por supuesto, porque nos beneficia a todas y todos, porque a los hombres también los beneficia, se va haciendo camino. Sí. Lo interesante de la paridad para la convención constituyente es que es una paridad de salida también, porque tiene un mecanismo de corrección en la salida, porque había en la elección de diputados estaba, digamos, pero no proponía la paridad de salida, sino que en la conformación de lista. Entonces, como que se tendía a burlar, digamos, esa norma. Lo interesante aquí es que la convención efectivamente va a ser prácticamente paritaria. Estamos frente al hecho histórico de que las constituciones en general se hacen después de, no sé, revoluciones, que si bien en Chile hubo el tema del estallido social, fue una revolución, pero entendemos que, digamos, no estamos en guerra civil, o sea, esto estamos haciéndolo dentro de un sistema democrático, es una como un momento súper importante, y como decía Carola, claro, de afuera nos están mirando también, porque están viendo cómo estamos llevando a cabo este proceso, y los ciudadanos, las personas también están mirando y discutiendo. Oye, pero acuérdense que era hombre, cierta cantidad de hombres, cierta cantidad de mujeres, o las personas denunciaban, no se puede hacer campaña todavía, y me parece súper bueno, si la constitución no es político partidista, es un acto cívico. Entonces, tenemos que participar la mayor cantidad de personas posible. Sí, por cierto que sí. Les propongo que nos quedan unos minutos todavía, pero les propongo que en estos últimos minutos libremente, digamos, puedan cerrar o ir cerrando, digamos, las ideas que quieren dejar, digamos, pues, respecto de lo que estamos conversando. ¿No? Paola, no sé si quieres partir tú. Sí, a mí me interesa, desde la perspectiva de género, me interesa que la mujer tenga espacio en los poderes públicos, en el poder desde el punto de vista de lo político. Me interesa que la ciudadanía entienda que la convención constituyente no son solamente 155 convencionales que van a redactar la constitución, sino que tenemos que estar todos presentes en este proceso. Este proceso lo hacemos todos y cada uno de nosotros. Nosotros vamos a ser los que vamos a canalizar finalmente todas las ideas de la ciudadanía. Entonces es sumamente importante el rol en este momento de la mujer que quiere cambios, de la mujer que en el fondo clama porque estas brechas de género se vayan equiparando. Es sumamente importante que las mujeres entiendan de que son los que moviliza este país en este momento, somos más del 50% de mujeres que podemos tomar la decisión y hacer las cosas distintas. Por lo tanto, el llamado que hizo Carola y Carolina respecto a la participación de nosotras en este proceso es vital. Este es un proceso que lo siento yo en lo personal muy nuestro, porque es verdad, o sea, es un proceso único, no solamente en la historia de Chile, sino que es un proceso único a nivel mundial en donde las mujeres se incorporan en la convención, en la redacción de un nuevo pacto social, espacios absolutamente sesgados para hombres en nuestro pasado, ¿no es cierto?, de juristas encerrados en su cúpula ahí, y el resto de la ciudadanía nada. En este momento tenemos la posibilidad de hacer y redactar una nueva constitución democráticamente y además con las mujeres incluidas. Y eso es un proceso que nosotros como mujeres tenemos que celebrarlo, porque de alguna manera u otra vamos a ver la mitad de las convencionistas constitucionales, vamos a estar ahí abogando y representando a millones de mujeres de este país. Por lo tanto, es tiempo de abrazar este proceso como algo nuestro, no solamente de los que vamos a estar en la convención. En la medida que la gente vaya entendiendo que este proceso es distinto a todo el resto de los procesos que nosotros vivimos cuando elegimos
elegimos autoridades políticas, yo creo que vamos a tener un muy buen resultado. De todas maneras, si la gente, si las mujeres queremos hacer los cambios, podemos provocarlos. Y los podemos provocar primero con personas que de alguna manera ellos se sientan representados. Ojalá que desde el punto de vista de los independientes nos consideren, obviamente. Vamos a ver muchas personas que tenemos una visión nueva al respecto, que queremos aportar desde la condición con perspectiva de género y en el fondo cambiar las cosas que en este país no se están haciendo bien, y no de ahora, sino que históricamente, por lo menos los últimos 40 años. Entonces es una tremenda oportunidad que la mujer entienda de lo que está y de lo que está. Eso que quería aportar. Carola, Carolina, ¿quién quiere seguir? A ver, No sé. ¿qué puedo aportar? Bueno, fue súper completo el cierre que hizo Paola en realidad. Yo quiero decir que hay, bueno, tantas frases como icónicas, ¿cierto? Como que sin mujeres no es democracia, que me parece que es súper potente, porque si no, ¿dónde queda la participación? Lo que decía bien Paola, el 50%. No podemos quedar como con la idea de que otra me va a representar solamente. Yo creo que la participación tiene que ser muy activa, va más allá del voto, va en estar muy presentes en el proceso. Desde Ministra estamos presionando o haciendo como fuerza, digamos, entre todos para que sea lo más participativa posible, que haya, ojalá, cabildos donde se vayan recogiendo ideas comunitarias, y ese es el concepto, digamos, que tenemos integrado como lo que llevamos nosotros como lista a la convención, ¿ya? Independientemente de que sabemos que de 6 candidatos de una lista probablemente vamos a salir electos 1 o a lo más 2 de la lista, pero ese es el compromiso que tenemos como lista, de que sea lo más integrador y participativo posible el proceso, de llevar a los demás, digamos, que no sean electos, pero que igual van a estar ahí presentes de algún modo. Y en ese sentido también quiero, bueno, de nuevo recalcar que el voto, por un lado, que el voto de la mujer es muy importante, y por otro lado, algo que yo igual lo siento un poco, porque fue tan doloroso llegar a fue como un poco doloroso, ¿no? Que cómo llegamos a este proceso constituyente. Entonces me parece un poco que ha sido como un poquito contaminado, digamos, con esto de que nos pusieron las elecciones municipales aquí en simultáneo, porque la sensación que da desde el público, digamos, lo que no están tan inmersos, es que hay una cantidad salvaje de candidatos que nadie sabe si van a convencionales constituyentes, si van a concejales, si son de partido, si no son de partido. Están creando, o sea, se creó como a propósito un poco de confusión, y nosotros tenemos que ir haciendo un trabajo también de despeje constante de información para aclarar cosas. Por ejemplo, las listas de INN, que en su mayoría, por lo menos acá en el distrito, somos realmente independientes y no pertenecemos a partidos políticos. Hay muchas listas que llevan supuestamente personas independientes, pero que en realidad están aliadas con partidos políticos. Y eso igual es importante que la gente lo vaya distinguiendo, porque nosotras, o muchas mujeres, digamos, desde el feminismo también consideran que los partidos políticos representan un emblema de lo que ha sido la estructura patriarcal de la sociedad. Y por eso es que se miran a distancia, por eso es que muchas mujeres tremendamente talentosas y con gran capacidad para la política se mantuvieron al margen, porque se veían excluidas al ver que la única opción de entrar a la política era insertarse en una estructura patriarcal donde había una jerarquía súper rígida y donde no había mucho margen de movimiento. Y esta convención constituyente nos ha dado este espacio nuevo, donde de verdad las mujeres que somos independientes y que no estamos con estas estructuras tradicionales patriarcales de los partidos políticos, tenemos la opción de estar haciendo lo que estamos haciendo hoy, que es participar y convocar a otras mujeres y hablar de participación y hablar de las ideas que tenemos, que son maravillosas y que esperamos de verdad vayan co-construyendo un país mucho más armonioso para todas y todos. Bueno, yo comparto, de hecho, por Paola y por Carola. Yo me gustaría agregar ya de forma un poquito más categórica que yo los invito a votar por independientes de verdad, como dice Carola. La Constitución es un acto que no tiene que ver con partidos políticos, tiene que ver con políticas desde el punto de que estamos viendo cómo queremos relacionarnos entre nosotros, ¿no? Pero no puede obedecer una agenda de un partido, tiene que ver con la pregunta que es Chile, ¿qué le quiero pedir al Estado para los próximos años? Entonces, los independientes no tenemos que responderle a nadie después ni seguir una agenda
que no es la agenda propia. Entonces creo que es importante votar por un independiente, creo que es importante votar por un independiente mujer, porque las mujeres siempre estamos preocupados de lo colectivo. Tú nunca vas a ver una mujer dentro de la casa preparándose un sándwich para ella sin preguntarle al resto si alguien quiere algo. O sea, cuando una mujer piensa siempre en los demás. Sé que hay hombres que lo hacen, pero la historia no siempre ha demostrado eso. Entonces creo que es importante y muy valioso que las mujeres participemos de la Convención Constituyente desde esa mirada, que vamos a integrar a un otro. Invitar a las personas, como por supuesto dice, que voten y que voten informados, que vean quién los representa, cuáles son sus propuestas y que nos pregunten. Yo creo que tanto Paola como Carola como yo en nuestras redes sociales estamos dispuestas a responder cualquier consulta que tengan respecto a cuáles son nuestras formas de pensar, el Chile que queremos, y las redes sociales permiten eso, tener cercanía de saber qué esperamos. Y nada, agradecer esta invitación, este término, esta conversa tan interesante que a mí me apasiona y me gusta mucho que estemos discutiendo estos temas ahora. Muy bien. Siento que no tengo que agregar nada, así que yo solo agradecer solo que me hayan aceptado en la conversa porque ha estado Yo, muy interesante. Muchas gracias. yo solamente repetir el agradecimiento en nombre del equipo a estas dos grandes candidatas que sin lugar a duda en el momento que lleguen a la convención van a ser un gran aporte. Somos candidatas de independientes no neutrales. En mi caso, yo voy por independientes por una nueva constitución del Distrito 12. Carola, no sé si quieres comentar el nombre de tu lista. Carola, perdón. Sí, el nombre de mi lista es Independientes, Nueva Constitución, y el distrito es el 26. ¿Y tu sigla, tus letras? ZA. Letra ZA. ¿Y la Carolina? Independientes por la nueva constitución, Independientes por la nueva constitución, ZT 47 soy yo. La Z la llevan acá. Ya no, nosotros somos independientes por una nueva constitución, llevamos la YV, el yo voto 45. Excelente. ¿Ya? Me faltó mi número, el 30. 30. Tu edad. Yo soy 45. Ya, les agradezco nuevamente, de verdad, ha sido un tremendo aporte. Ojalá que la gente que nos esté escuchando entienda un poquito más de lo que es la perspectiva de género en la nueva constitución, esas bajadas que vimos y el llamado a que tienen que participar en este proceso de todo. Así que con esto quiero cerrar. Muchas gracias nuevamente. Un besito a las dos. Y bueno, Muchas gracias por la invitación.